Buenas tardes, bienvenidos al supermercado participativo y cooperativo de la OSA. Este es uno de los primeros eventos que vamos a empezar a organizar, que ha sido organizado por la Comisión de Comunicación en esta temporada que arrancamos. Esta tarde nos acompaña la compañera del proyecto Quesería Jaramera, que nos va a presentar sus productos y su manera de trabajar. Ella es Lucía, muchas gracias. Gracias, Almu. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. A quienes sois socias de la OSA, gracias también por hacer posible este proyecto, que en el fondo redunda en el beneficio de muchas madrileñas. Y a quienes no lo sois, seguro que salís de aquí deseando serlo. Bueno, como ha comentado Almu, yo soy Lucía y vengo de Quesería Jaramera y trabajo con Pedro Henares. Los dos fundamos Quesería Jaramera en un momento vital así de necesidad de cambio. Y bueno, veníamos del mundo del sector de los servicios y siempre habíamos hecho queso en casa. Entonces, con la pasión personal de esos ensayos así muy, bueno, pues muy de pura alquimia en el hogar, pues decidimos que lo único que sabíamos hacer era queso, así es que el cambio de vida tenía que venir por ahí. Nuestro primer queso es el botón de queso. ¿Y qué significa el botón de queso? Pues significa el origen de nuestro proyecto. Pedro viene de un pueblo de Guadalajara y yo soy de Madrid y encontramos el punto de unión en Torremocha de Jarama. Torremocha es un pueblo que está en la salida 50 de la A1, muy cerquita del río Jarama. Y el río Jarama en ese punto separa Guadalajara de Madrid. Así es que el botón es un poco la significación de esa unión de los dos caminos, esa unión de nuestros caminos vitales que vienen a unirse en Jaramera, y el botón representa esa unión. Además, queríamos hacer un poco de homenaje a esas mujeres rurales que están tan invisibilizadas, sobre todo en el sector primario, y también a todas esas artesanas que hay detrás de la tarea de los pueblos, ¿no? Del mundo rural. Y bueno, a las madres costureras, abuelas costureras, que bueno, pues queríamos dedicarles como nuestro primer producto. Si os parece, para que no se nos haga muy rollo lo que os quiero contar, que me parece que os puede interesar, pero lo mismo a estas horas de un viernes os satura, vamos a ir probando quesitos a medida que os cuento cosas que creo que os pueden interesar. Así es que, como os he contado la historia del botón, que es nuestro primer queso, vamos a empezar por él, ¿vale? Yo no me puedo mover mucho, me he dado cuenta de que si no te importa, Almu, pues a medida que Almu os va pasando, yo os sugiero que esperéis un segundito cuando tengáis el trocito de botón, porque quiero que lo disfrutéis en toda su extensión, ¿no? Tenéis que ver el queso, olerlo, tocarlo y ya lo último lo vamos a saborear. Este queso sería equivalente a un semicurado que tenemos todos en la cabeza, pero me vais a decir, es más blando que un semicurado normal. ¿Por qué? Porque todos los quesos que hacemos en Quesería Jaramera los cuajamos con cuajo vegetal, ¿vale? Cuajo vegetal de la flor del cardo. El cardo se ha usado tradicionalmente para cuajar la leche, sobre todo en Extremadura y en Portugal. Conocéis seguro la torta del casar, muy potente, pues se cuaja con cuajo vegetal. ¿Qué nos permite este cuajo? Pues nos permite, además de estas características organolépticas que os comento, que es que vais a notar en todos nuestros quesos un toque de una textura muy semiblanda, pues nos permite llegar a las personas vegetarianas, porque uno de los pilares de Quesería Jaramera es que sea un producto inclusivo. ¿Inclusivo en qué sentido? Pues que pueda llegar a cuanta más gente mejor. Nosotros en nuestra vida personal hemos sufrido un poco los problemas de las intolerancias alimentarias, que al final te excluyen, la comida se convierte en un elemento de exclusión, a veces porque no alcanzas a su consumo por problemas económicos y otras veces por esas dificultades de salud. Entonces queríamos que nuestro queso no fuera eso, así es que trabajamos con cuajo vegetal para las personas vegetarianas, pasteurizamos en cuba abierta, pasteurización lenta para que las mujeres embarazadas puedan consumirlo, que sabéis que les recomienda no consumir leche cruda en el embarazo, y además aseguramos que en todo el proceso no hay trazas de gluten, ¿vale? Así es que para las personas celíacas hacemos estos productos súper cuidados para que no tengan ningún problema. Por eso en nuestras catas nunca hay pan, porque así ni siquiera hay que identificarse como hola, soy celíaca. Adelante, probad este queso. Leche de oveja, todos nuestros quesos, cuajo vegetal, sal marina sin refinar, importantísimo la calidad de la sal, tanto para vuestras cocinas como para la elaboración de los quesos. Notáis unas cortezas naturales, se os habrán quedado los dedillos un poco manchados, esos mohos, esas levaduras, son la clave del botón.
No sé si estáis todavía tímidas y tímidos, pero yo os lo voy a contar, el porqué de los agujeros. Si a este queso no le hiciéramos agujeros, se nos iría a licuar, se nos proteolizaría como una torta del Casar, precisamente por el cuajo vegetal. Sin embargo, con estos agujeros, que además de asemejarse al botón que os he contado que tiene una significación muy importante, pues le buscamos esa funcionalidad organoléptica, hemos llegado a un producto que se queda con una textura que notáis que es muy tiernecita, muy semiblanda y que ni una cosa ni la otra. Esto lo llamamos el queso todos los públicos, porque es bonito, porque entra a muchos paladares y además está en el formato perfecto de tamaño. Esto es otra de las cuestiones que trabajábamos mucho, porque los modelos familiares han cambiado mucho. La unidad familiar, el concepto de unidad familiar, pues ahora compartes piso con personas que no necesariamente son tu pareja, las parejas son de una o dos personas, en fin, infinidad de combinaciones. Así es que elaboramos quesos de pequeño formato, porque sobre todo en los tipo francés, en quesos de pasta blanda o semiblanda, es muy difícil conservarlos en casa en su punto óptimo. Lo habréis visto, que se te secan, se te agrietan. Entonces lo importante es que cuando compréis estos quesitos lo podáis consumir en los siguientes 4 o 5 días y ahí perfecto, pero que no se te eternicen, que no sea aquello de me he ido a Asturias, me he comprado 12 quesos, que yo lo sigo haciendo, pero claro, cuando llegas al 12 pues ya no está tan rico un mes y pico después, ¿no? Bueno, ¿qué tal botón? Muy rico. ¿Quiénes lo conocían ya? Muy bien, bueno, un 40% de la sala, muy bien. Bueno, pues ya os he comentado un poco el pilar inclusivo de Jaramera, ¿vale? Súper importante para nosotras. Esto nos genera muchos quebraderos de cabeza, porque cada vez que pensamos en elaborar otro producto, no es sencillo incorporar todos estos elementos, porque pasteurizar un queso ahora mismo está mal visto, mantener esas propiedades de la leche implica que nuestra pasteurización es lenta, no está mecanizada, y todo eso pues va complicando un poco el proceso. Pero bueno, ¿qué os voy a contar a vosotras de complicaros la vida, verdad? Estáis aquí en la OSA, pues en fin, no os gustan las cosas sencillas. Vamos a pasar a nuestro segundo queso en nuestro camino quesero, que es Turbulencia. Turbulencia es un queso de pasta blanda y corteza lavada. ¿Qué significa corteza lavada? Literalmente que lavamos la corteza. Mira, Almu, si no te importa, lo vas pasando. Implica que una vez que elaboramos el queso, hacemos una salmuera, agua y sal muy concentrada, y vamos frotando la corteza un día sí, un día no, un día sí, un día no, así 12 días, queso a queso, y este es el formato, ¿vale? ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos una salinidad tan alta en la corteza que solo las bacterias que se denominan bacterias del rojo son capaces de tolerarla. Por eso notaréis en esas cortezas que estáis tocando y mirando que son como anaranjadas, rojizas. Son a la vez las responsables de esos toques azufrados que vais a notar cuando lo probéis y que hacen que este queso además proteolice mucho más que el botón que hemos probado. Notáis que es un queso muy tierno, muy cremoso y estamos probando una turbulencia joven. Como yo digo, los franceses son muy inteligentes. En los quesos, cuando compráis queso artesanal francés e incluso en el industrial, os dice, si lo pruebas entre 10 y 12 días después de comprarlo, vas a encontrarte este tipo de queso. Si lo dejas en tu nevera 20 días, encontrarás este. Y si lo dejas un mes y pico en tu nevera, encontrarás este otro. Cuando trabajas con quesos artesanales que no llevan ningún tipo de conservante, ni fungicida, ni nada, es un elemento vivo y como tal sigue evolucionando. Está lleno de bacterias y levaduras y eso hace que sigan todos los procesos bioquímicos que obran dentro de la pasta. Así es que si Turbulencia lo probarais dentro de 2 semanas, sería un queso extra potente, muy francés. No sé si alguien conoce esos quesos que huelen a pies franceses, que se derriten, bueno, que a quien le gusten son maravillosos, pues llegaríamos a eso, ¿vale? Y es gracias a las bacterias del rojo. No os he dicho, pero si alguien quiere interrumpir, yo encantada de la vida, ¿eh? Si os surgen dudas así, inquietudes. ¿Qué tal Turbulencia? Bueno, la complicación de Turbulencia vino porque, claro, un queso de pasta semiblanda necesita conservar la humedad para mantenerse como semiblando. Pero claro, en Jaramera el segundo pilar era la sostenibilidad. Así es que, claro, ¿cómo envuelves algo sin usar plástico? Dificilísimo. La industria alimentaria, lo veis, o sea, incluso teniendo conciencia ambiental, nos cuesta mucho sustituirlo. Bueno, nosotras hemos empezado a emplear desde el principio PLA, que es una fibra vegetal. Es un polímero, o sea, en realidad es un plástico técnicamente hablando, un polímero elaborado a partir de restos de cosecha. No os voy a engañar, no es la panacea,
porque ahora mismo se están derivando cultivos a este tipo de materiales para sustituir la elaboración de plásticos derivados del petróleo. No es la panacea, pero digamos que es la transición a algo más sostenible si es que llega la tecnología, y si no nos tendremos que quedar sin quesos de pasta semiblanda. Pero bueno, esto es PLA y se composta. Lo indicamos en nuestras etiquetas para que vaya al contenedor marrón, ¿vale? Dentro de la sostenibilidad le dimos muchas vueltas. En nuestra instalación toda la obra la hemos hecho nosotras. Toda, desde, vamos, todo. Toda la iluminación es de alta eficiencia LED, los electrodomésticos de alta eficiencia. Todos los circuitos que usamos de agua para pasteurizar la leche son circuitos cerrados, es decir, el agua no se va por el desagüe, sino que se recircula, calienta, enfría una y otra vez. No es un agua que perdamos. Y después el tipo de embalajes. En este caso, que teníamos que envolver el queso, hemos usado esta solución. En botón de queso, si lo veis, lo que hemos hecho ha sido reducir, que es la primera R básica de la existencia. Usar solo lo mínimamente imprescindible, y en el botón era sencillo, aunque es verdad que por ejemplo, para lineales de un supermercado necesitamos protegerlo para la manipulación, y entonces usamos sobres de papel. ¿Qué tal turbulencia? Este era más potentillo, ¿no? Bueno, a las valientes yo les invito a que el día que cojáis una turbulencia la dejéis un poquito ahí en la nevera, que se os olvide un poco, para volver a ella así con fuerza. Y para conservarlo en el frigorífico así. Siempre en un tupper, en una tartera de vidrio a ser posible, mal cerrada, siempre decimos. Mal cerrada porque necesitan respirar, pero no les puede entrar el aire de la nevera que reseca muchísimo, porque es el no frost maravilloso de las neveras. Entonces necesitamos protegerlo de ese chorro de aire seco, pero que respiren. Y le tenéis que incorporar humedad a través de papel húmedo o un paño húmedo. ¿Qué va a pasar? Que si es un queso artesano de verdad, sin fungicidas ni ningún tipo de conservante, va a crecer moho, lo cual es totalmente normal y es nuestro sello de garantía. Si os sale moho, es que aquello es queso. Si compráis una cuña en el Mercadona y se tira 3 meses aquí como el pie de Cristo, malo. Yo no me lo comería, ¿vale? Ni rallado. Ni rallado. De hecho, el queso rallado es a donde se van todas las sobras del queso. Entonces, si nos sale moho en el queso, yo me lo suelo comer siempre, pero a veces resulta excesivo, ¿no? Porque se nos ha olvidado demasiado. Rascamos, no hace falta ni siquiera cortar el pedazo, y a disfrutar de esos mohos, que son los que nos están trabajando el queso, ¿vale? Todo eso está ahí apuntado para que no lo tengáis que recordar. Vamos a ir a nuestro siguiente queso que quiero que probéis, que es tiza. Miradme, por favor. Este os va a costar más pincharlo porque es un queso muy proteolizado. Tiza es un queso que es una elaboración láctica, y yo siempre digo, es como un rulo de cabra, que todo el mundo lo tiene en la cabeza, pero de oveja. ¿Qué significa eso? Es una elaboración en la cual el cuajo tiene muy poca importancia, porque quien coagula la leche son las bacterias. Este queso tardamos 3 días en hacerlo, porque lo que hacemos es dejar que las bacterias a una temperatura donde están súper a gusto, unos 20-24 grados, vayan trabajando. Van consumiendo la lactosa y la transforman en ácido láctico, van acidificando la pasta y eso es lo que hace que coagule. Cuando coagula lo pasamos a un saco de algodón, va perdiendo el suero y esa pasta la enmoldamos y evoluciona, y este es el resultado. Si os ha dado tiempo a verlo, tenía varias franjas, tiene la corteza de piel de sapo, después veis una especie como de cremita, se ha empezado a proteolizar, eso es que las proteínas se han empezado a desnaturalizar por la acción de las bacterias. Eso significa que está el metabolismo ahí a tope, esa cremita es maravillosa. En los rulos de cabra industriales lo imitan, ¿vale? Te enchufan cosas para que cuando cortes derrita. Y el centro es muy fresco, porque hay un gradiente de oxígeno, entonces al centro la proteólisis llega más tarde porque necesita ese oxígeno, ¿vale? Por eso está ese gradiente, lo cual es maravilloso porque tienes una diferencia de texturas en un quesito enano que alucinas. Entonces es como la cajita de las experiencias, yo lo digo. 100 gramos de explosión. Por cierto, tenemos un poquito de manzana y yo creo que va a ser el momento, porque después de tiza os puede venir bien. Os puede servir para limpiar el paladar, ¿vale? Bueno,
Pues os he contado los dos pilares iniciales de Jaramera y ahora me queda el de la justicia social. Esto que llamamos así tan rimbombante, hemos metido ahí cosas que aquí estáis muy sensibilizadas y no sois un público al uso, pero es verdad que cuando salimos de nuestro gueto, como yo lo llamo, pues la gente desconoce muchos elementos en los que trabajamos y que probablemente para todas sean muy comunes. Nosotras estamos dentro del mercado social de Madrid, como la propia OSA, y eso significa que compartimos unos valores de funcionamiento, de comportamiento con el mundo, comportamiento con el entorno y comportamiento con las personas. Una de las cosas fundamentales en nuestro sector es la leche, que es la protagonista de todo. Nosotras compramos la leche a unos ganaderos que además son queseros, que están en la Comunidad de Madrid, en Colmenar Viejo, y además establecemos un precio que es fijo, que no depende de fluctuaciones de mercado, es como el doble de lo que ofrece la industria. Esto es que nos puede parecer aquí lo normal, obviamente allá afuera no es así. Y responde a la lógica de la oferta y la demanda, aunque los animales coman y duerman todos los días. Esa era como nuestra primera premisa. Pertenecer al mercado social además nos ayuda a mostrar un poco a la gente que está menos familiarizada con estos términos de la economía social que otros valores son posibles, lo cual no es sencillo, porque es verdad que en el mundo de la artesanía también hay mucha informalidad, ¿no?, en otros términos. Entonces nosotras desde el minuto 1 estuvimos cotizando a la Seguridad Social, transparentamos nuestras ventas, en fin, cosas que si vais a mercados de productoras a veces lo echáis en falta, ¿no? Entonces ahí hay que demandar, ¿vale? Hay que pedir a las productoras que hay que ponernos las pilas y estar en el mundo y contribuir un poco a construir un mundo en conjunto. Bueno, y después, otro elemento fundamental que aquí entenderéis perfectamente dentro de la justicia social es contribuir a seguir creciendo. Nosotras desde el principio, además del proyecto en sí, que nos consumía mucho de nuestro tiempo vital, decidimos que había que trabajar en red, porque no tiene sentido, cuando montas un proyecto de estas características, 2 personas, quedarte reducido a tu quesería. Entonces, desde el principio, también porque Pedro y yo nos conocimos ahí, formamos parte de la junta directiva de la red de queserías artesanas y de campo. Es una asociación de queseras y queseros de toda España que lo que estamos haciendo es luchar por armonizar la normativa y hacerla lógica para queserías artesanas. Y además estamos ayudando a otros sectores, como el vino, por ejemplo, a que se unan un poco a esta flexibilización que existe, esta posibilidad en la normativa europea y que en España no se aplica. Y por eso nos pide los mismos requisitos que a una macroindustria y además nos prohíben cosas como usar material tradicional, por ejemplo, afinar en madera. Esto es a discreción del inspector, ni siquiera hay una norma estrictamente impuesta. Así es España, que os voy a contar. Entonces, en nuestro caso tenemos la suerte de que nuestro inspector sí nos ha aprobado el afinado en madera y en cueva. Tenemos una cueva que hemos rehabilitado y ahora os voy a enseñar la joya de la corona. La hemos rehabilitado y estamos afinando ahí 2 de nuestros quesos. Y además está aprobada por Sanidad. Eso es como un logro en España, es como llegar a la meta cuando esto lo estábamos haciendo hace 4 días. Y además... ¿Has dicho cueva? Cueva. Una cueva porque en Torremocha de Jarama es tierra de viñedos. Si vais, veréis, es justo antes de que empiece la Sierra de la Cabrera. Entonces toda esa llanura está llena de viñedos y tradicionalmente todo el mundo tenía su propio viñedo con su pequeña bodeguita en una cueva para curar su vino. Y ahora mismo están en desuso todísimas y además se están hundiendo, o sea, es una lástima. Así es que llegamos a un acuerdo con el ayuntamiento y nos han cedido una cueva. La hemos encalado y ahí los quesos os podéis imaginar, es una locura. La flora de la corteza es una pasada. De hecho, íbamos a presentarla al mundo antes de la pandemia y se nos ha chafado. Pero nuestra intención es que podáis ir a verla porque es como se vive el olor a queso, el olor a humedad, es una locura allí. Entonces, os voy a enseñar la joya de la corona de allí, que no la tenemos aquí en la OSA porque acabamos de sacarla, como os digo. Este producto es Mito, ¿vale? Mito, un poco emulando a Platón y su mito de la caverna, ¿no? De salgamos al mundo y descubramos la realidad que hay afuera, ¿no? Mito es un queso que así, de visu, ¿a qué os recuerda? Esos agujeritos... Gruyère, perfecto, Gruyère, Emmental, Gouda. Es un queso de pasta cocida que se llama. ¿Qué significa eso? Significa que cuando hemos cuajado la leche y tenemos ya la cuajada por un lado y el suero por otro, aunque siguen en nuestra cuba, lo que hacemos es aumentar la temperatura. Entonces, literalmente cocemos esa pasta. Después,
retiramos la cuajada y lo que se nos queda es una masa como una gelatina muy elástica, ¿vale? Y después ese queso, que en este caso es nuestro primer queso de gran formato, porque pesa unos 8-12 kilos según la unidad, se va a la cueva. Y allí lo dejamos 3-4 meses y lo que le eches. Y el resultado es esto, es un queso con unos toques dulces súper particulares, la corteza, como os digo, muy poblada, corteza totalmente natural, que tan solo cepillamos en el momento ya de que lo podáis consumir para que no resulte excesiva, y una textura muy flexible, muy elástica. Esto, por ejemplo, para peques que a lo mejor todavía no se han introducido en el mundo del queso, es como una golosina, tal cual. Porque es que es dulce. Tiene un toque dulce que atrae, que te hace que te puedas comer, pues eso, gramos y gramos de queso. Afrutado también, efectivamente. Los toques esos de la flora natural dan toques siempre afrutados. Nos recuerdan a frutos secos muchas veces y es esa especie como de humedad. Sí. Y bueno, os he hablado de la red de queserías artesanas y de campo, que, por cierto, si alguna persona quiere, también se aceptan simpatizantes. Pedro y yo, de hecho, éramos simpatizantes en aquel entonces, antes de empezar nuestra andadura. Pues pertenecemos a otras redes. Entre ellas, hace 2 años fundamos con otras pequeñas productoras Madrid Kilómetro Cero Centro Logístico. Es una mini distribuidora que lo que hace es servir de punto de logística para pequeños proyectos alimentarios de la bioregión Madrid, ¿vale? Entendido como Madrid y alrededores. ¿Qué hacemos? Pues hemos conseguido fundar la cooperativa, tenemos un local en Villaverde y lo que hacemos es que los productores llevan allí su producto y organizamos rutas de reparto conjuntas, ¿vale? Y además prestamos esos servicios pues, de preparación de pedidos y demás. ¿Qué hemos conseguido con esto? Además de externalizar un trabajo que hay que ser muy profesional para hacer repartos por Madrid, muy profesional y zapatero a tus zapatos, hemos conseguido reducir huella de carbono, obvio, porque las productoras nos encontrábamos en los puntos de reparto, hola el del vino, hola fulanito, íbamos a los mismos sitios, a los mismos grupos de consumo y de esta manera unificamos, ¿vale? Y luego además hemos conseguido profesionalizar esa parte de nuestro proyecto, porque en proyectos de pequeña envergadura siempre tiendes a pensar que eres capaz de hacerlo todo y al principio no queda más remedio, porque solemos empezar con poquita financiación y demás, pero hay un punto en el que si quieres seguir viviendo, literalmente viviendo y no morir en el intento, hay que empezar a profesionalizar algunos aspectos y tú dedicarte a lo que realmente sabes y donde aportas valor. Así es que nada, en Kilómetro Cero en breve pondremos una página web que también sirva como para el consumo directo, ¿vale? Pero bueno, estamos buscando también alianzas con otros proyectos, con la OSA también estamos hablando, en fin. Es que Madrid bulle mucho y nos cuesta, bueno, pues hasta que rodamos y establecemos, pues sabéis que pasa un tiempo, pero ahí estamos. Así es que esa es nuestra otra gran red. Y vamos a pasar a otro quesito, que nos quedan, nos quedan. Bueno, voy a presentaros Mentiroso. Mentiroso es un queso que sí que tenéis en la OSA y conocéis, y es un queso con el que queríamos ir un pasito más allá. Queríamos hacer un queso de gran formato. Estos quesos tienen 2 kilos de formato, o sea que no es gran, es un formato un poco más grande, pero queríamos que no se nos fuera al típico queso de oveja, que cuando digo queso de oveja a todo el mundo le viene, oh, tipo manchego, ¿no? Queríamos salirnos de esa lógica. Y entonces dijimos, bueno, pues para eso habrá que frenar la maduración. Queremos dar unos toques particulares. Entonces pensamos en este ingrediente maravilloso, sin trazas de gluten, que tuviera producción local, etcétera, etcétera. Esto es a lo que me refiero, ¿no? Que nos vamos complicando la vida. Y dimos con esta maravilla de ingrediente. ¿Lo identificáis? Tiene hierbas, ¿no? ¿Hierba? Lleva una hierba. Muy bien. Sí, señora. La gente se suele quedar en las que conocemos más. Tomillo, hierbabuena, porque son... O sea, tomillo romero, que son las más típicas así de los quesos de oveja. La menta, ¿qué pasa? Que es bacteriostática. Impide el crecimiento bacteriano. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Se ralentiza muchísimo la maduración. Os diría que os acabáis de comer un queso de 4 meses de curación y no lo habéis notado. Se va secando la pasta, con lo cual tiene ese toque que a veces nos gusta, ¿no? De un queso más seco, más harinoso, que se deshace en boca, en gránulos, pero sin embargo el sabor no nos pica, que es lo que nos dice la gente. No, a mí no me gustan fuertes, que me pica. Nosotros siempre proponemos Mentiroso como postre, porque esto, heredado de los franceses, que saben mucho de queso, pues es un queso que no te deja esas notas
de oveja en la boca que te resultan un poquito incómodas para acabar una comida, sino que ese toque de fresco, que es muy sutil, que aquí todas me lo habéis aceptado, pero es que hay en ferias que yo digo, pero pruébalo, y la gente como que es muy reticente, ¿no?, a esa innovación, pues le cuesta más. Este queso, por cierto, este año, a ver en qué mes estamos, en mayo, recibió el queso de mejor semicurado de la Comunidad de Madrid. Ole. ¿Qué pasa con los premios? Pues que para nosotras al principio eran un elemento a evitar por completo, ¿no? No queríamos entrar en ese mundo de la competición y tal. La realidad es que los premios en este país pues hacen que levantes así un poquito la cabecita cuando eres un poco pequeño. Y bueno, pues hemos tenido la suerte de que se ha reconocido nuestro trabajo y eso también nos ha ayudado a darnos un poco de aire, ¿no? Y que la gente te conozca y no tener que estar tú todo el rato llamando a todas las puertas. Así es que bueno, decimos lo de los premios con orgullo y a la vez como con esa cosa de que hay millones de quesos deliciosos que no tienen premio, ¿no? Es esa dualidad que tenemos ahí en la cabeza. Bueno, pues ahora os voy a presentar a otra de nuestras joyas que también maduramos en la cueva. Y este queso es muy particular por cómo llegó a nuestras manos. Mira, si quieres, Almu, muchas gracias. Se llama rompecorazones. ¿Y por qué se llama así? Porque claro, os he contado toda la historia de los agujeros de los botones. Los agujeros los hacemos al día siguiente de elaborar y lo hacemos con un útil que mi compi Pedro diseñó, que es simplemente un cilindro de acero inoxidable dentro de otro. Entonces vamos agujereando uno por uno, 2 pasadas por agujero, 4 agujeros por botón, 120 botones por lote. Imaginaos, se te ponen unos bíceps, unos antebrazos maravillosos. Y de cada agujerito pues sale un cilindro de queso. Claro, Pedro y yo, en nuestra lógica, así, los recursos, tal, pues lo primero que decimos, bueno, pues esta pasta la enmoldamos y nos hacemos un queso para nosotros, porque evidentemente no da, ¿no?, como para hacer un queso, y sobre todo que era como resto, no lo considerábamos resto. Bueno, el primer día que probamos un rompecorazones nos pareció espectacular, porque nos parecía un queso muy similar a los quesos que decimos de oveja y aparece ese queso en la cabeza, pero un poco diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque como moldamos esa pasta al día siguiente, cuando llegamos a ese punto, el pH de la pasta es muy bajo y al ser tan bajo, cohesionan poco los granos, ya han perdido esa capacidad de cohesión. Por eso notáis que es un queso que de repente se os deshace en la boca. Muy granuloso, muy mantecoso, es una mezcla curiosa, pero desde luego se os deshace física y además, o sea, físicamente por los gránulos, y cuando lo saliváis empieza a deshacerse. Pero sí que pica, ¿no? La intensidad es brutal, acaba picando. Claro, estáis probando un queso que ahora sí tiene 3 meses de curación, no hay ningún elemento que paralice la actividad bacteriana, está curado en cueva y además es un formato, como veis aquí, es 1 kilo de queso. Cuanto más pequeño el queso, más rápida es su evolución, por el gradiente que hemos comentado antes entre el centro y el exterior al oxígeno. Entonces es un queso muy particular dentro de la lógica del queso de pasta dura típico. ¿Qué tal? Curioso, ¿no? Claro, el problema de rompecorazones es que hacemos muy pocos, porque se hace con los agujeros de los botones. Ese es el limitante que siempre nos vamos viendo así, como en una huida hacia adelante. Bueno, pues habrá que hacer más botones, bueno, pues hacemos más. Y así estamos, así estamos. Y corteza natural, que en este queso es muy interesante también la corteza, para compaginar un poco esas texturas. ¿Qué tal? ¿Cuál sería vuestro preferido? A ver, si tuvierais que escoger uno así, preferido en cuanto a todo momento. Me lo comería en cualquier momento. Tiza. Sois paladares atrevidos, ¿eh? Tiza o el primero de la cueva. El primero del mito. Sí, sí. El mito también es un sabor muy diferente a todos nuestras Sí, variedades. total. Mito también es muy fundente. Por ejemplo, para cocinar es un queso que se deja, es muy versátil, rallado. Pues te decía, rallado, pero rállalo tú, que tú sepas que sea queso, queso de verdad, que no es grasa. Bueno, pues para rematar, para que os llevéis también una idea un poco de la parte así como más gris de estas cosas de quesería, uno de los elementos que para nosotras también es muy importante es, además de haber creado el proyecto de cero y conocer hasta quién puso aquella baldosa aquella mañana, es conocer toda la parte higiénico-sanitaria, en la que sería todos los protocolos de seguridad alimentaria, ahora que estamos todos sensibilizados por estos problemas que ha habido de listeria hace un par de años y demás, todos los llevamos nosotras. Eso hay gente que puede decir, ostras, pero ¿no sería mejor contratar a alguien de fuera?
todo lo contrario. O sea, llevamos un control tan exhaustivo de todos los lotes, de todos los puntos críticos de control y de todas las analíticas que hacemos del proceso que conocemos perfectamente cada lote. De hecho, yo veo un botón y digo, este es del día tal, que además estaba lloviendo, que por eso la corteza tiene más roqueforti. Entonces, eso nos genera una seguridad de lo que estamos poniendo en el mercado que es brutal. Y si surgiera algún problema, que no hay riesgo cero y menos con el queso, tenemos totalmente garantizada la trazabilidad a través de documentos que hemos creado nosotros, sistemas informáticos que nos permiten localizar el queso en cualquier punto del mapa. Esto es súper importante porque a veces asociamos queso artesano con chapucilla y lo hago en casa y hago 4 cosas y el queso en el fondo es un alimento que hay que saber manejar porque estamos jugando con bacterias y hay bacterias buenas, la mayoría, pero también hay bacterias malas. Así es que esto es muy relevante, que se os quede en la cabeza que lo artesano no está reñido con el rigor científico y higiénico-sanitario, ¿vale? Que son 2 cosas perfectamente compatibles. Y de hecho, todo nuestro proceso es artesanal. Como os he contado, desde que llega la leche, todo el trabajo en la cuba es manual, no lleva nada mecanizado. Los volteos de la leche, los agitados, el calentamiento, el enfriado, todo lo hacemos a mano, enmoldado, volteos, todo el trabajo es a mano. Y eso también nos garantiza un control sobre cada uno de los quesos. Bueno, pues hasta aquí era lo que yo os quería contar del proyecto.